Hola, ¿qué tal? Soy su profesor Álvaro David Monterrosa Ríos y hoy en este video vamos a ver y discutir el documento La cultura como andamio de la agencia humana. Es de mi autoría de la profesora Olga Novikova del Tecnológico de Antioquia. El artículo presenta un argumento a favor del papel activo de la cultura como andamio de la agencia humana. Primero hace una revisión del concepto tradicional de cultura venido de la antropología y de diferentes perspectivas. Con esto se busca darle un papel fundamental al entorno técnico, como ya lo habíamos discutido en clases anteriores. Pero esta vez se utiliza un argumento desde la psicología cognitiva, básicamente con la idea de cognición 4E, que explicaremos más adelante. Con esto entonces trataremos de sustentar por qué es un conjunto, es una especie de andamios. Existen andamios en los cuales se hace posible la vida como humano. Entonces, primero examinaremos cómo se ha entendido tradicionalmente la cultura. Pues la cultura viene de la palabra griega cultus, de colere, que significa cultivo, que lo usaban los romanos, pero posteriormente empezó a tomar una connotación más de cultivar en sí mismo diferentes cosas más allá de lo netamente agrícola. Sin embargo, el estudio de la cultura como tal se presenta en el siglo XIX, cuando aparece pues, la antropología, se vuelve una especie de disciplina independiente de la tradicional antropología filosófica y se empieza a hablar como aquello que está relacionado con las vidas y prácticas de los grupos y los individuos humanos. La definición más clásica viene de Taylor, el británico, que dice que es el conjunto de creencias, conocimientos, hábitos, costumbres alrededor de un grupo humano y que ello la identifica como tal. Sin embargo, en el siglo XX empiezan a darse diferentes enfoques de esa definición clásica de Taylor, en que encontramos uno u otro acento en un aspecto u otro de la cultura. A mediados del siglo XX, el investigador norteamericano Clifford Geertz presenta su texto La interpretación de las culturas, un enfoque bastante hermenéutico de esto. Es decir, presenta al ser humano como un animal simbólico, algo que pues ya habían dicho anteriormente otros autores, pero Clifford Geertz se centra en que la antropología sería una especie de disciplina hermenéutica que intenta interpretar cómo las prácticas se relacionan con los símbolos y cómo los símbolos le dan significado a cada acción. Más o menos por esta época aparece también un enfoque distinto de estudiar la cultura, que es a través de Marvin Harris. Empieza a decir que hay aspectos que condicionan fuertemente una cultura, que ese ejercicio libre pues no es tan libre, sino que es condicionado por factores materiales, como la economía, la tecnología, la demografía o incluso la ecología, que digamos condicionan otros aspectos que emergen de allí, los aspectos más intangibles de la cultura. Por ello se hacen llamar ellos mismos materialistas culturales. Otra posición predominante en la antropología, o bastante influyente en la antropología, por lo menos en el ámbito anglosajón, fue el enfoque cognitivista de la cultura, es decir, esa idea de que la cultura podía estudiarse como una forma de conocimiento, como conocimiento cultural. Por ejemplo, Roy de Andrade lo considera como un conjunto de reglas con las cuales interactúan las sociedades y los grupos. Esas reglas son formas de conocimiento. También hay estudios de corte epidemiológico, es decir, que se estudia el conocimiento cultural como si fuera una enfermedad contagiosa, pero para ver cómo se dispersa o se divulga una cultura, ciertos elementos de la cultura en particular en la sociedad. Una deriva de comprender la cultura como una forma de conocimiento se encuentra en las nociones informacionales de la cultura, es decir, que se estudia la cultura más que con conocimientos en general como reglas, más bien se estudia como información. Por lo tanto, se aplican las teorías de la información para tratar de comprenderlas. Uno de los más influyentes es Richard Dawkins, que está todavía vivo y es un gran divulgador en YouTube. Él introduce la noción, obviamente tomada de otros, influida por otros, la noción de meme o noción de meme en español, que ese no es simplemente las caricaturas que vemos en internet, sino que es tomado de la biología para tratar de comprender la forma en que se hereda la cultura. Me explico.
En la biología, la información fisiológica, genética, se transmite a través de los genes o de los genes en inglés. Entonces acá no tendríamos genes, sino meme o mean en inglés, para ver cómo ciertos patrones de comportamiento, conocimientos, creencias, valores se pasan de una generación a otra. Lo que vemos es que hay muchas maneras de comprender lo que es cultura y muchas formas de estudiarla. Consideramos prudente que obviamente todas son válidas, es decir, hay algunas que se centran más en los aspectos simbólicos y hay que estudiarse de manera interpretativa. Otros consideran que hay aspectos externos que deben ser estudiados para ver cómo emergen los demás elementos culturales, y hay otros que dicen que hay que estudiarla como conocimiento o información. No es que esté mal por sí, pero sí podríamos llegar a unos acuerdos o puntos de vista mínimos. Esto se hace para tratar de dar una definición de cultura. Lo primero es que la cultura se aprende, es decir, aquí no se hereda, no hay nada que venga, sino que existe un proceso de aprendizaje de cada individuo para encajar y tomar los elementos culturales, sean tangibles o intangibles. Lo otro es que la cultura se comparte, es decir, si se aprende es compartida porque está dentro de un grupo humano, y otro, como es colectiva y es pública, entonces esos elementos son apropiados. Es bastante importante considerar que aunque la cultura se pueda manifestar de forma externa, se puede considerar que es algo que está por fuera, es internalizada individualmente por los individuos en un grupo. Es decir, no todos los aspectos de la cultura son internalizados de igual manera. Entonces es paradójico que la cultura esté dentro y fuera, ¿no? Es como si estuviera dentro de las mentes de los individuos, de las habilidades de los individuos, y por fuera esté manifestada también en elementos externos, de los cuales hablaremos después. Otro tercer elemento en que todos estarían de acuerdo es que hay componentes tangibles de la cultura y componentes intangibles de la cultura. ¿Cuáles son los tangibles? Los tangibles son los asociados con lo que hemos llamado cultura material. Todos los elementos que tienen una existencia independiente de un individuo, por ejemplo, los objetos de uso, las edificaciones, las modificaciones de paisaje, las imágenes, los libros y textos, también podríamos poner allí las vestimentas, etc. Todo ese conjunto de elementos que se puede decir que son reflejo o manifiestan más elementos de la cultura. Los elementos intangibles serían aquellos de los cuales empezamos a hablar al principio, pues todos ellos que son, por ejemplo, las creencias, los conocimientos, los valores, las normas. Teniendo en cuenta esto de que es la cultura, llegamos al tercer punto de la lectura, y es que no hay cultura sin un entorno material. Esto lo hemos dicho ya varias veces, pero aquí lo reafirmamos. Es imposible que exista una vida colectiva humana sin un apoyo de las modificaciones materiales del entorno. Esas modificaciones materiales del entorno lo constituyen todo lo que dijimos ya, la cultura material en general. Sin cultura material no hay resto de la cultura. Entonces, cultura sería algo así como el conjunto de prácticas en que grupos humanos, individuos interactúan entre ellos en una práctica, pero mediada por un conjunto y en un entorno modificado. Recordemos que una cultura tampoco se da en un mundo aislado, ¿no? Está en conexión con la naturaleza también, porque toda la cultura material se hace sobre modificaciones de aspectos del entorno natural. Entonces no hay tal desconexión. Eso es importante aclararlo. Aquí viene una paradoja con respecto. Entonces, la cultura, ¿cómo puede estar dentro de un individuo y fuera de un individuo? Entonces, ¿cómo el individuo puede anclar símbolos, por ejemplo, que se manifiestan externamente? Entonces, ¿cómo cuestiones los elementos abstractos de la cultura, cómo pueden ser apropiados? Ese es un problema que hay en la filosofía de la mente, y es el problema del anclaje de símbolos. ¿Cómo es posible que yo pueda llenar de contenido mis contenidos mentales y pueda actuar en el mundo con base en esos contenidos mentales? Es el problema del anclaje de símbolos. Lo que propone el artículo es recurrir a los estudios de la cognición 4E. ¿Y qué son esas E? Pues dice que la mente y los procesos mentales
no se dan como inicialmente se creía, como una especie de recipiente que el cerebro hace procesos mentales internos y que solamente las entradas y las salidas, que son la percepción y la acción, son elementos periféricos. La cognición 4E dice que la mente no puede vivir así, la mente necesita un cuerpo y ese cuerpo está embebido en un entorno, y ese entorno y la acción con ese entorno es lo que hace posible la cognición y también la acción. Entonces se llama 4E porque se dice que la mente es encarnada, embebida, extendida y es inactiva. Entonces de ahí vienen las 4E. En el texto está descrito con mayor detalle. Lo que dice es que los procesos mentales están fuertemente anclados a la acción del cuerpo. Es decir, es casi que imposible separar la mente del cuerpo y casi es imposible separar la mente y el cuerpo del entorno. Entonces, ¿por qué recurrir a esto? Pues resulta que el entorno no es un entorno natural. ¿Adivinen qué? Es un entorno de cultura material, ya lo que hablamos, ¿no? Es un entorno modificado y diseñado previamente y que heredamos, ¿no? Nosotros heredamos nuestra cultura material y va cambiando, ¿no? Colectivamente, porque esto no lo hacemos solos. Lo que vemos es que muchas de nuestras formas, nuestra cognición y nuestra acción está alimentada por ese entorno, que es un entorno artificial. Por eso algunas visiones de cultura bastante interesantes y particulares, como la del filósofo español Fernando Broncano, es la idea de que considera la cultura como un conjunto de arreglos causales que son materiales y simbólicos. Es decir, todos esos elementos simbólicos, pero también los elementos materiales, son los que produce ese entorno enriquecido, que podemos llamar andamios, que hacen que podamos hacer cosas que serían imposibles sin esos andamios. Pensemos un momento, por ejemplo, intentar todo lo que puede transformar nuestra condición cuando leemos como un libro, por ejemplo. Ahí el libro es un artefacto, escrito por otros, por supuesto, pero todos esos elementos que son una especie de pequeñas manchas son simbólicas que pueden cambiar nuestra propia mente, cambian la mente y la manera de ver el mundo. Entonces, de esa manera es un ejemplo sencillo para ver cómo el entorno cultural cambia nuestras capacidades. Esas capacidades cambian nuestras capacidades cognitivas, como por ejemplo saber pensar abstractamente o tener pensamiento matemático o tener capacidades de diseño en este caso elementos de perspectiva y dibujo técnico, por ejemplo, o tener todo lo que nos puede dar la ciencia, por ejemplo, para comprender el mundo. Todos esos elementos transforman nuestra cognición. Pero también los accesos transforman nuestra acción, ¿cierto? El vivir nosotros en ciudades con calles planas, por ejemplo, o por ejemplo, interactuar y saber utilizar elementos de uso doméstico, saber montar bicicleta, saber montar motocicleta o automóvil. Es decir, todo ese tipo de habilidades se da porque existe un entorno de objetos con accesos que nos hacen hacer cosas que no podríamos hacer si no los tenemos. La cuarta parte del artículo habla sobre la agencia endemiada. La agencia es un término que viene de la filosofía de la acción que habla sobre nuestra capacidad de actuar intencionalmente. Resulta que la agencia hay que comprender qué es. Es actuar intencionalmente siguiendo fines y propósitos y evaluar los resultados de nuestra acción. Parece algo obvio, pero es algo bastante particular y durante mucho tiempo se asoció solo a los seres humanos. Hoy sabemos que muchos animales pueden tener capacidad de agencia. Es más, si lo vemos con cuidado, la agencia es esa capacidad para transformar la situación presente, es tomar una parcela de realidad y transformarla, ¿no? La agencia humana en particular es una agencia que está apoyada en un conjunto de andamios cognitivos y andamios materiales. Es decir, podemos hacer cosas apoyándonos en eso que disponemos, y eso que está allí es justamente la cultura. Por eso decimos que los seres humanos somos una especie de simios con cultura. Por eso decimos, y como lo venimos diciendo desde las clases anteriores, es una especie de híbrido entre biología y cultura. En esta figura podemos ver, por ejemplo, cómo los humanos adquieren se apropian, incorporan ciertos prótesis que pueden ser materiales o simbólicas y las apropian para sí, volviendo una especie de híbrido que estábamos hablando, pero que también tenemos capacidad de agencia, es decir, de interactuar y cambiar la situación presente
Normalmente cuando encontramos a otra persona somos capaces de responder inteligentemente a sus acciones y a sus reacciones. Pero también sucede con los objetos, con los artefactos. Con los artefactos también tenemos una serie de acciones. Pero ¿qué pasa? Los artefactos no podemos decir que tienen agencia en el sentido humano, pero sí son capaces de cambiar nuestras capacidades agentes. Es decir, los artefactos no tienen agencia en el sentido que hemos dicho, pero sí son capaces de generar unas experiencias que logran cambiar nuestras capacidades de cognición y de acción. Para eso en el artículo hay un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de aprender a cocinar. Supongamos que nosotros no sabemos cómo cocinar, entonces digamos nos mudamos solos y tenemos pues, todos los objetos y no sabemos cocinar. Entonces le decimos a otra persona que nos enseñe. Podemos decirle a un amigo o a la madre que me enseñe a cocinar. Entonces miren cómo es todo el proceso. ¿Qué va a pasar antes de que yo aprenda a cocinar y después de que yo aprenda a cocinar? Allí va a haber un cambio en mi capacidad agente. Entonces, en principio, la interacción con la otra persona que va indicando las instrucciones de cómo utilizar, cómo manipular los alimentos, cómo cocerlos, cómo cortarlos, cómo lavarlos, secarlos. Es decir, utilizar todo el conjunto de objetos que hay en la cocina para hacer transformaciones causales con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues hacer comida, pero que comida deliciosa, no es cualquier comida. Ese proceso es un proceso gradual, ¿no? En principio estamos muy cercanos a lo que nos dice la otra persona, pero con el tiempo empezamos a practicar nosotros mismos de manera más autónoma, aprendiendo nuevas habilidades, por ejemplo, cómo cortar más fino o cómo encender la estufa y controlar hervir alguna, qué sé yo, alguna sopa o algún guisado. Es decir, cada vez voy afinando, con mi acción y cognición va cambiando. Después del tiempo, cuando ya logro ciertas habilidades, sé aprender a cocinar diferentes platillos, empiezo a ser creativo. Y aquí es el componente de cómo las capacidades agentes amplían el horizonte creativo. Claro, porque una vez aprenda a cocinar, ya empiezo a ser creativo e inventar, hacer mis variaciones de los platos que me enseñaron en un principio, porque considero que así quedan más ricos. Entonces, para terminar el ejemplo, lo que vemos es que el entorno y la interacción con nosotros cambian mis capacidades de agencia. Soy capaz de hacer una transformación causal que antes no era posible hacerlo. Y de eso trata en general la idea de la agencia andamiada. Por eso decimos que la cultura es el andamio de la agencia humana. Muchas gracias por el video. Necesitan por favor leer con cuidado el artículo y ya veremos los detalles en clase. Muchas gracias.